Tres palabras para plantear una pregunta. ¿Qué es cultura? Teniendo una definición cuando menos provisional en mente, podremos evitar problemas como aquellos que enfrentaron los posibles futuros secretarios de Cultura de nuestro país en el reciente Encuentro por la Cultura que tuvimos aquí mismo en la Universidad Nacional Autónoma de México. Problemas realmente para dimensionar qué es cultura, porque permítanme decirlo, es mucho más complicado de lo que creemos. La cultura no se respira en el aire, no se compra en el mercado por kilogramo. No, la cultura es mucho más problemática, mucho más difícil de administrar y de manejar en todo sentido. En primer lugar, tendríamos que hablar de varias culturas mexicanas, no de la cultura mexicana o una cultura mexicana, son varias. Y empecemos por decirlo regionalmente, porque perdón, pero no somos los mismos en el centro, en el norte o en el sur del país. No vestimos igual, no hablamos igual, no tenemos las mismas creencias, tradiciones o costumbres. Somos muy diferentes. De esa manera, tenemos que hablar de culturas en plural, no de una cultura. Y no solo también de regiones, sino incluso en cuanto a ámbitos. También es parte de la cultura la ciencia e incluso la aplicación tecnológica y lo mismo el deporte. Y para muchos eso pasa desapercibido cuando hablamos de cultura, pero sin duda es igualmente relevante. Y además, permítanme decirlo, nos hace falta repetidamente hacer de esas figuras de nuestras personas de ciencia y deportes realmente figuras públicas que influyen en la vida cotidiana de nuestro país. Pero uno último, ¿qué es todo eso de la subcultura? Realmente habría que pensar que lo mismo contribuye a la cultura el poeta como el que cuenta chistes. Tanto aporta la cultura uno como otro y hay que considerarlos siempre, en todo momento. Todo ello es parte de nuestra cultura. Y si nos ponemos a pensar esto muy bien, nos daremos cuenta de que una definición de cultura o el simple uso del concepto, ahí estamos creando un discurso de poder, como diría Michel Foucault, en donde sin duda excluimos a una muy buena parte de la población de este país. Cultura, insisto, y con esto vamos a arrancar el programa, es mucho más complicado de lo que podríamos pensar. México, México, te llevo en el corazón. Pues bienvenidos una vez más a Tonsque. Muchas gracias a todos los que nos sintonizan este domingo. El día de hoy tenemos un programa muy interesante. Vamos a hacer un reencuentro cultural de todo lo que se vivió ese día en el encuentro por la cultura que tuvimos. Mariana y yo estuvimos conduciendo, hoy estamos de nueva forma conduciendo este reencuentro cultural, pero el día de hoy tenemos a tres amigos expertos en la cultura, dos miembros del Consejo Cultural Juvenil. Consejo Consultivo de Jóvenes. Un saludo a todos los Mariana demás que no pudieron venir. Porque es miembro fundacional de ese consejo. Igual que ustedes. Y a nuestro compañero Pablo, que también nos viene como observador del debate a poner en jaque todos los puntos de vista. Y experto en cultura también, próximo sociólogo. Felicidades, Pablo. Muy bien. Entonces vamos a hacer como un carrusel de temas de todo lo que se vio, de lo que no se vio y de lo que sí nos interesa hablar sobre el tema de la cultura, que es bastante. Mariana. Chicos, ¿ustedes qué rescatan de lo que vieron ese día en el Encuentro por la Cultura? ¿Cómo les pareció? ¿Cómo lo vivieron? Bueno, pues yo creo que el ejercicio que se hizo fue importantísimo, ¿no? No había habido antecedente de que se presentaran los proyectos culturales de los candidatos, precisamente por esta idea de que la cultura está hasta atrás, hacia atrás de los proyectos, ¿no? Creo que los tres representantes tuvieron participaciones muy importantes, sin embargo también hubo diferencias entre ellos muy radicales. Por ejemplo, Alejandra se veía muy conocedora del tema de cultura. Alejandra incluso estaba propuesta para ser la secretaria de Cultura para su coalición. Raúl Padilla y César Moeno simplemente fueron de representantes y ahí radica una diferencia, porque entonces sí se vio una falta de proyecto. Raúl Padilla hablaba sus propuestas a partir de su experiencia en Guadalajara, pero no necesariamente es conocedor de la cultura del país, ¿no? No necesariamente, o sea, él cuando propone las acciones que va a llevar a cabo para el tema de cultura, desde su posición es muy cómodo, pero cuando ha ido a Guerrero, ¿no? Como comentábamos hace un rato, cuando ha visto las condiciones de las escuelas, de la gente que vive, la violencia, ¿no? O sea, ¿en qué momento piensas en la cultura cuando tus familiares están en el narcomenudeo, ¿no? Es muy fácil hablar desde una posición de Guadalajara y desde como ex rector, pero es distinto cuando lo vives, ¿no? O sea, la cultura desde abajo.
Y César Moreno me parece que andaba como en otro lado. O sea, él le hacían sus preguntas y bueno, iba muy preparado. traía ¿no? su guión. Iba muy preparado, traía su guión, pero de repente hacía como propaganda, ¿no? Nosotros, en el gobierno de mí... Soy César Moreno. Soy César Moreno. O sea, muy priista. Muy representante de MIT, ¿no? Hasta con sus mismos gestos. Creo que este encuentro genera muchas expectativas porque había gente que esperaba mucho de lo que se iba a comentar. Los creadores de arte están súper preocupados porque hay temas que les interesan como el empleo, ¿no? Claro. ¿Te podemos abonar un poco más de estos temas claro. adelante? Frida, tú una breve recapitulación de lo que viste en el encuentro. Claro, el encuentro igual fue muy interesante, pero sobre todo necesario, igual como lo mencionaba Lola, sobre cultura, suele ser entendido bajo dos líneas. La primera de ellas es como una actividad extracurricular y todo lo hemos vivido, ¿no? En nuestras escuelas primarias, secundarias, y que vaya, son clases con muy poca técnica, con muy poca Te preparación. enseñan a tocar la flauta nada más. Exacto, y que no se relacionan pues Como yo. con una reflexión ética, con una reflexión social. Y la otra forma en que se ha entendido normalmente es como el acceso a eventos para entretenimiento. Y en México eso ha significado la cultura, y en este encuentro que la cultura específicamente se haya tratado como un asunto digno, político y social, me parece que ha sido muy pertinente. Ahora, quizás un poco de detalle en el encuentro fue que el tema de la cultura no salió un poco del acceso a eventos culturales, de presupuesto, aunque Alejandra Fraustro lo mencionó, que la cultura es un derecho humano y que nuestra Constitución también lo está, no se manifestó esa complejidad de lo cultural, y creo que eso sí es un poco preocupante en este encuentro por la cultura. Muy preocupante porque era de la cultura y se evocó nada más a un aspecto, ¿no? Pablo, ¿tú cómo lo viste? O sea, yo creo que en general el ejercicio fue demasiado bueno, ¿no? En el sentido de que lo platicamos, ¿no? Siempre hay como elementos que se relegan en las campañas políticas. Uno de ellos es ciencia y cultura, ¿no? O sea, en este caso, qué bueno que se hizo el ejercicio. Creo que se tocaron temas demasiado importantes que justo se vinculan con otras dimensiones como la economía, la política, ¿no? La idea de transversalidad, lo que platicábamos ahorita, para mí no solamente significa como hablar de una única cultura, ¿no? Sino múltiples culturas, sino la transversalidad, cómo la cultura puede abonar a un cambio o a una transformación, que creo que es lo que se plantean las tres plataformas políticas hasta el momento, como con la vinculación con la Secretaría de Educación, con la Secretaría de Seguridad incluso, ¿no? En el sentido del recorte presupuestal, cómo se pone en el centro del debate la cultura como esa dimensión importante, pero abandonada, ¿no? O sea, obviamente son tres posturas diferentes, la postura de Alejandra más tirada a la cuestión social, ¿no? Como al contacto con la gente, la postura del representante de México al frente, como yo creo una visión como muy centralizada en sus experiencias, ¿no? En sus condiciones económicas de Guadalajara, ¿no? Y el representante de José Antonio Meade, pues sí, ¿no? Como un poco hay perdido haciendo referencia solamente a vámonos a la reconstrucción de los monumentos históricos y después del sismo solamente monumentos históricos, como si las casas, ¿no? Por ejemplo, claro, las casas de los habitantes que se fueron destruidas no fueran monumentos históricos para las mismas gentes, ¿no? Claro. Tú, Mariana, ¿cómo lo viviste? Tú también estabas ahí. ¿A Pues, ti qué te pareció? Yo creo que es un poco también inquietante esa espinita, no sé, Dani, si te dio, de que en un momento también queríamos hablar, evidentemente, ¿no? Nos quedamos también muy al margen. Hicimos las preguntas por parte del Consejo Consultivo y de muchas de redes sociales que leímos, pues la gran mayoría, pero al final de cuentas era siempre esta figura también de irnos con las personas. Si yo me fuera como vi a las personas, César Moreno era súper carismático, pese a que estaba leyendo no dejaba la sonrisa, como dice, ¿no? Raúl Padilla, pues en este porte, desde que llegó lo vimos, ¿no? Muy serio, muy centrado, sabe del tema y es un expertazo en eso, no lo vamos a negar, pero ¿en dónde era lo que comentábamos, no? No aplica todo lo demás. Y también si nos vamos con figuras, pues Alejandra, yo le vi propuestas hasta por los codos y en realidad es algo que te llama la atención, ¿no? Sí. ¿Tú cómo lo viste? Pues igual, yo creo que cada uno tenía su personalidad, como dices, bien definida, pero creo que había cierta necesidad de abrir el debate, ¿no? A lo mejor el formato no lo permitía, porque así estuvo construido, pero sí había
cosas en las que queríamos preguntar y a ver, indaga más sobre eso, ¿no? ¿Y cómo le vas a hacer si quieres reconstruir los parques? ¿O por qué los parques se quedan nada más en poner plantas y no hay realmente un proyecto ahí de cultura? Sí. O lo que hablaba del cine, o al final lo del proyecto de arte culinario, ¿no? Que también nada más se dejó ahí sobre el tintero, pero no Es que sé. el pozole es muy rico, ¿no? Sí, Pero qué importancia tiene o por qué mencionarlo, ¿no? Sí, como un elemento identitario. Exacto, no había profundización de nada, ¿no? Entonces, creo que el ejercicio de hacerlo es muy interesante, es una propuesta inteligente por parte de la UNAM, pero creo que también nos quedamos como cortos en cuanto al formato y en cuanto a, no sé, a que si quien quedara de los tres, seguirlo cuestionando, ¿no? O sea, que este tipo de formatos se plantee para un posterior al gobierno, ¿no? Ya que esté el gobierno, a ver, volvernos a sentar y a ver, tú prometiste esto y esto y esto, ¿cómo vas? ¿No? Claro. Una rendición de cuentas un poco más clara. Bueno, vámonos de lleno con el tema, nos Sí. quedan unos pocos minutos antes de irnos a un corte comercial, pero para hablar acerca de un tema que causó mucha polémica tanto en redes como en ese momento todos nos quedamos como de ¿qué onda? El hecho del turismo en el país y de la apropiación de las culturas, volverlas una marca, yo así lo percibí, no sé ustedes cómo lo ven. El turismo cultural. Sí, Sí. o sea, yo creo que, o sea, lo planteo más certeramente, ¿no? Como el candidato, el representante de José Antonio Meade, ¿no? O sea, como, o sea, yo creo que ya está pasando en México, ¿no? O sea, creo que no significa darle una marca, ahora todo es pueblo mágico, ¿no? Ujú. Sí. O Y sea, es carísimo ir a todos los pueblos mágicos. mágicos deben de tener Pero para como... nosotros, Para que era nosotros por es un caro. tanto por donde me quería ir, porque es caro para los mexicanos ir a Tulum, a Chichén Itzá, y la propuesta de crear turismo cultural da empleo, pero ¿da empleo de qué? O sea, de guías de turistas, ¿sí o no? O sea, los mexicanos somos los que están haciendo ese trabajo, esa chamba, ¿no? Sí. Y no está mal, pero también estaría bien que tuviéramos la capacidad la facilidad y el acceso para poder disfrutar de nuestra cultura, ¿no? Lo que decía del Museo Frida Kahlo, ¿cuánta gente mexicana ni siquiera ha ido? Y es el número más alto en O sea, que en gente pasen al- extranjera. o sea, O sea, que que sea equitativo la oportunidad de poder visitar. Claro, o sea, que pasa en algunos, o sea, en algunos estados, ¿no? Por ejemplo, Oaxaca, dicen, es que Oaxaca vive del turismo. O sea, realmente Oaxaca no vive del turismo, solamente son unas personas específicamente que viven del turismo, que son las dueños los de hoteles. hoteles, de los restaurantes del primer cuadro de la ciudad, y que justo eso, o sea, yo no podré tener el acceso a ciertos elementos culturales porque, pues sí, o sea, las personas vienen y pagan en euros, pagan en dólares, se les hace súper barato, pero es eso, cómo no puedes tú disfrutar de tu propia cultura porque no hay como esa accesibilidad a todos los sectores, Que ¿no? también llegan las personas, y no sé si ustedes lo han visto, pero llegan y te dicen, ay, es que qué bonito, y no tienes una idea de lo que representa, ¿no? Del simbolismo de esas, pensando en artesanías, por ejemplo, ¿no? Claro, yo cuando escuché esto del turismo cultural, me quedé pensando que también puedes ver la concepción de cultura que tienen estas personas, ¿no? Porque si bien hemos dicho que la cultura no es la prioridad en el país, sí lo es cuando se refleja en números, ¿no? Y el turismo es muy importante porque el turismo es una de las actividades económicas que da entrada de divisas al país, y entonces si conviertes a la cultura en ese indicador económico a través de un turismo, entonces sí va a ser importante. Pero ¿dónde está un proyecto cultural real de la gente que establezca un espacio de sociabilidad, como lo preguntó Irving también, ¿no? ¿Cómo va hacia a una cultura de la paz, ¿no? O sea, una concepción distinta de la cultura que sea como un motor de desarrollo para el país, un motor de cambio y no una cuestión de indicadores. Porque también ahí paso a lo del presupuesto. Hubo una crítica muy importante hacia el presupuesto, que es, en los últimos años ha sido recortado el presupuesto a la cultura, ¿no? Muchísimo. ¿En qué va a cambiar que llegue alguno de ellos para que esto no suceda así? O sea, ¿qué va a determinar? Más bien, no necesariamente el que llegue ellos va a detenerse este recorte presupuestal hacia la cultura. ¿Cómo le van a hacer ellos? Y es algo que no supieron responder. Y hicieron lo mismo que en otros debates, y no me quiero
robar el tiempo, pero a través de una reforma fiscal. Y entonces ahora resulta que reorientando el presupuesto se va a solucionar todos los problemas de este país, ¿no? Incluso la cultura. Ay, pues es que es lógico, si hay mucho acá lo ponemos acá, es así de sencillo, ¿no? Exactamente, o sea, esa es la solución. Y si es así de sencillo porque nadie lo ha hecho, claro, ¿no? Entonces resulta un poco cómico y también se la pasaban mucho en números, ¿no? No, te corrijo, son tantos números, ¿no? O son tantos turistas y no. Como si la cultura fuera un número. asunto matemático, Exacto. ¿no? Pero creo que para reunir las dos comentarios anteriores, me parece que vamos en este intercambio internacional o diálogo internacional, como se llegó a mencionar, lo importante sí es posicionar a México en su ética, en su riqueza social, porque una pregunta muy interesante, ¿cómo vas a hacer para cambiar la imagen que tiene México ante el mundo? Porque precisamente... Sí, claro. Con esa pregunta tan interesante vamos a un corte y retomamos el programa, ¿ok? Entonces no se despeguen, regresamos aquí a Tonske. Regresamos con esta discusión acerca de hacer un reencuentro de este encuentro por la cultura que se llevó a cabo en TV UNAM con los distintos representantes de las coaliciones que están luchando por ser presidentes en nuestro país. Hay una afirmación que me gustaría decir aquí en este momento. México no es Paseo de la Reforma. Quien quiera pensar eso, que México se tiene que ver bonito y ser todo colorido y que combine, tiene que quitarnos de nuestra mente porque hay muchas personas que viven alrededor de eso y que nos hacen creer que no existen. Si quieren un día mítanse a Google Maps y hacen el zoom hacia arriba y van a ver las zonas bonitas al lado de una zona que está en extrema pobreza. Eso por decir algunos ejemplos, y lo retomo porque justo estábamos hablando aquí en el panel acerca de la imagen que tiene México en el mundo. Claro, hablar sobre la difusión, ¿no?, de la cultura en un nivel internacional, claramente es un asunto muy complejo, dado el horizonte de todas las relaciones políticas y sociales entre las distintas naciones, entre los distintos países, y yo creo que un punto en el cual debemos ser quizás un poco más responsables es no estar en contra de la publicidad ni de la difusión, sino crear estrategias y obviamente exigir estrategias de difusión y publicidad responsables de todas las manifestaciones culturales de nuestro país. Sí, que justo creo que no se debe de vender como esa imagen siempre viva de la cultura mexicana, ¿no? El Día de Muertos, ¿no? Coco, lo que mencionabas tú en el encuentro, ¿no? O sea, hay que decir, no está mal, es dar una imagen hacia afuera, pero ellos toman tantito, ¿no? O sea, nosotros hay que preocuparnos por abarcar todo. O sea, lo que es rentable se vuelve elemento o símbolo de la cultura mexicana, solamente lo que es rentable, ¿no? Y las culturas que generan esos ingresos porque estéticamente son atractivas, sí. Ejemplo, el Día de Muertos. O sea, hay muchas otras culturas en México, culturas marginadas, manifestaciones culturales de distintos sectores que no solamente es los pueblos indígenas, ¿no? Y sus bailes tradicionales, la guelaguetza, o sea, hay otras tantas poblaciones que tienen esos elementos que merecen ser como rescatados por estas políticas que se van a proponer los candidatos. Y lo que ¿no? decíamos en el corte, porque la cultura está viva, entonces también esta parte de sectores culturales, los jóvenes, los punquetos, darquetos, todo especies, ¿no? Las culturas urbanas, exacto. También abarcan un punto de estudio que debemos de tener muy claro, ¿no? Lo que decías del arte y de la estética, me parece, por ejemplo, en la danza, ¿no? El ballet folclórico, todos lo hemos visto, algunos, a lo mejor no, pero no es eso, o sea, tú vas a las comunidades y la danza representa otra cosa, representa, sí. Y sí. Tiene también estética, pero nos vamos con lo que vende, como dices. Sí, o sea, la danza, en tanto ritual, en los pueblos indígenas, en las comunidades indígenas, no está mediada por la lógica de la ganancia. Exacto. O sea, en términos de dinero, de ¿no? los güeritos de dinero que material. o sea, lo que decíamos de la guelaguetza y lo que se ha convertido. Exacto, o sea, la guelaguetza ahora es un espectáculo muy rentable, ¿no? Para las empresas que venden los boletos, pero realmente no hay un impacto positivo en las comunidades que representan esas regiones que van a presentar sus bailables. Solamente es ganancia para Ticketmaster, ganancia para los hoteles en los que se hospedan la gente que viene a nada más mover el sombrero. Exacto. Y no foto como si fueras al zoológico. Un seguimiento, ¿no? Y la investigación, exacto, de trabajo social, y eso sí fue una falta, ¿no? en el formato del programa. Por ejemplo, meter la injerencia de lo privado no está mal,
pero el Estado se tiene que hacer cargo de esta otra parte de la cultura, ¿no? Es que ¿sabes qué está mal? Yo digo que la neta sí está mal, porque no se ha hecho y nunca va a haber una planeación que dé igualdad y que respete de dónde lo están jalando. Lola hizo una pregunta muy interesante en el encuentro, que les dejamos la liga en la descripción por si no lo han visto. Dura 2 horas y a lo mejor pueden rescatar unas cosas, pero vale la pena, ¿no? Por lo que decimos que es un ejercicio muy bueno. Y Lola, tú lo mencionabas perfecto. Es que estas personas quieren medir algo que no se puede medir en cuestiones de lo que te deja culturalmente, o cómo te alimenta como ser humano, que es derecho de la humanidad, y lo hacen en cuestiones cuantificables, cuando eso es más cualitativo que cualquier otra cosa. Claro, y de hecho no hubo una respuesta concreta. Te dieron la vuelta. Me dio la vuelta y le prefirió responder a Rosa Beltrán, ¿no? Saludos, Rosa, también. Saludos a Rosa. Pero, mira, yo quiero regresarme un poquito hacia esta imagen de la cultura mexicana hacia el exterior, porque me parece algo importante. No solamente se da a través del turismo cultural, sino se da a través de una industria cultural en México que está dominada por la cultura del narco, o sea, por las series del narco y por las telenovelas. Lo decíamos también hace un rato, El Chavo del Ocho. Entonces, la gente conoce la cultura, Luis Miguel, la gente nos conoce en cultura a través de estas series, de estas telenovelas, pero no desde eventos como la Guelaguetza, no desde los pueblos mágicos, ¿no? Y entonces la industria cultural es algo muy importante que no se tocó en el encuentro, pero que sí hubo una pregunta por parte del CUEC, ¿cómo le vas a hacer a Raúl Padilla, ¿no? Para apoyar el cine mexicano? Tampoco hubo una respuesta concreta, pero ¿cómo le vas a hacer con esta industria cultural dominante, ¿no? O sea, ¿cómo vas a promover, cómo vas a fortalecer un proyecto cultural cuando hay privilegios y cuando hay una infraestructura que no te lo permite? Tenemos los teatros con musicales del Rey León, ¿no? Con obras cómicas. Pero no tenemos en exhibiciones de lo que se produce en el CUEC, por ejemplo, de los cineastas mexicanos, de los de literatura mexicana, ¿no? O a lo mejor sí, pero no es la misma difusión, no es la misma asistencia. Entonces, yo no estoy peleado, a lo mejor debería estar el Rey León, pero también debería existir la otra oferta y debería existir la equidad de poder, como público, estar entrenado también. Porque a lo mejor la gente tampoco va, porque la otra pregunta que hacíamos, porque no se sienten preparados para una obra del CUEC, por ejemplo. O sea, porque además, o sea, eso, ¿no? No es, o sea, el problema no es que se produzca, ¿no? Sino, a ver, hay que, este vínculo entre el espectador y el creador debe de existir. Obviamente hay que hacer programas que se adecúen a las necesidades y a las motivaciones de los distintos públicos. Claro. O sea, está bien que se hagan muchas películas, que se hagan muchas obras de teatro, pero que esas obras de teatro y esas películas y esos musicales como que le haga sentido no solo a la población que ya está acostumbrada a ver una película de cine de arte, ¿no? O una buena obra de teatro, sino hay que atender a estos sectores marginados. O sea, cómo tú te ganas la atención de los habitantes del barrio de Tepito, ¿no? Para que vean una película si no están familiarizados con eso. Bueno, pues vamos a acercarnos con eso, ¿no? En ese sentido creo que la propuesta de Alejandra fue pertinente, ¿no? Como ese contacto más con la población para generar los elementos culturales que ellos quieren. Antes de que iniciara el programa platicábamos algo bien interesante respecto a que hoy en día todos somos opinólogos y sabemos de cualquier cosa, ¿no? Y hacían una aclaración bien importante de nuevo, ¿no? Respecto a que hay personas que pasan su vida o mucho de su formación académica justamente a estudiar eso y a especializarse, y son quienes están constantemente tratando de sacar también algo a cambio, no económicamente, sino que se reconozca y se valorice su trabajo, ¿no? A lo que decíamos, yo no niego que hay grandes talentos que surgen porque sí, pero también hay muchos chavos en filas de espera a que se les dé un apoyo a todo lo que han estado haciendo, que es lo que decíamos, en Facebook ahorita todos opinamos de política, ¿qué pasa con los que estamos estudiando en ámbitos como ese para que se reconozca la opinión? Y tú mencionabas algo que me gustaría que también le comentes al público, romper con los líderes de opinión. Sí, en este diálogo sobre la cultura hubo un aspecto que no se trató, el acceso a las actividades, el respeto a la diversidad cultural, pero se dejó a un lado específicamente la base para lograr una política pública eficiente sobre precisamente una base humanista.
Y creo que las políticas públicas en términos de cultura no pueden depender del gobierno en turno, deben depender precisamente de un ejercicio público de la cultura en un nivel social y democrático. Entonces, con esto, ¿cómo podríamos nosotros, los universitarios, los jóvenes y no solamente los líderes de opinión, aportar? Yo creo que sí, con la investigación, con la crítica, abriendo espacios, uno de ellos es este espacio, a la crítica, a la reflexión, y que tener en cuenta que cultura no solamente son las artes, sino está la historia, está la filosofía, los análisis sociales, y eso no se tocó en el encuentro. La cultura, como bien dijimos al principio, es todo, entonces también todos somos cultura, y si culturalmente también no le damos el asiento a la señora del metro que viene embarazada y vemos que alguien tira basura y nos vale copete, entonces todo eso es cultura. Más bien es una expresión, ¿no? Porque ahí viene mucho de educación y Exacto. de cómo te manifiestas en sociedad, ¿no? Pero deriva de la pero deriva de esta preparación que tenemos culturalmente como sociedad. Entonces, O sea, yo creo que, o sea, por más museos que haya, por más, o sea, no vamos a lograr. tocaron un punto fundamental, ¿no? Que es nuevamente la crítica que le hicimos al encuentro, ¿no? Cultura solamente significó esas actividades como el cine, el museo, la música, ¿no? Las artes. A ver, si entendemos que cultura puede abarcar casi todo, si no es que todo lo que el contacto con el ser humano y la naturaleza, vámonos también cuidando políticas culturales para cuidar el medio ambiente, los recursos naturales que son elementos indispensables en los rituales culturales de muchos individuos en toda la República Mexicana. O sea, se aprueban, por eso el sentido de la transversalidad, se aprueban megaproyectos en el Istmo de Tehuantepec, pero esos megaproyectos impactan no solamente materialmente, sino simbólicamente la comunidad. Entonces les quitas, contaminas la laguna, que para ellos es importante, ¿no? Las cuestiones de minas, ¿no? Con los wixárikas, destruye sus minas, contamina sus aguas y entonces su cultura la ves afectando. Entonces hay que concentrarnos también en esas otras dimensiones. Las lenguas indígenas, ¿no? O sea, sí, lo material se repone, ¿no? Lo material podemos reconstruir los monumentos históricos que se cayeron tras el sismo, pero las lenguas indígenas se mueren cuando mueren sus hablantes. Sí. Y nadie está apostando a perpetuar como todas esas culturas indígenas, esas lenguas indígenas que están como siendo relegadas, ¿no? Hasta que no signifique algo económico. Chicos, o estigmatizas, estamos a muy poquitos segundos de acabar. Me gustaría, este es un ejercicio que siempre hacemos entonces, que en una palabra nos digan la importancia que tiene la política cultural en la vida de la sociedad mexicana para ustedes. Claro. Yo diría que pacificación. Paz. Cambio. Conflicto. Pues como ven es muy variado y imagínate todas las ¿Tú qué opiniones dirías, que hay Mariana? además. Yo diría necesidad simplemente, ¿no? ¿Tú? Yo diría humanidad, o sea, coerción, ser humanos, ¿no? Pues con este bonito ejercicio entre todos nos despedimos porque ya no hay más tiempo. Bonito ejercicio. Pero en verdad muchas gracias, es un tema que abarca muchísimo. Hoy Sí. nos acotamos a uno en específico tratando también de meter otros, pero pues la invitación es a que ustedes en redes sociales, lejos de estar diciendo qué nos faltó, qué no hicimos bien, nos abonen con su opinión a ustedes qué les interesa de esto. También díganos, los leemos todos, lo bueno, lo malo, exprésense, para eso está la libertad de expresión y los tomamos muy en cuenta. A todos los que nos escriben, muchas gracias. Buenos Chicos, gracias a ustedes en verdad por haber compartido todo Gracias esto a ustedes también. y los esperamos en el próximo Tonske. Bye. Bye.